están? Espero que se encuentren muy bien en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. Nosotros por aquí vamos a continuar con estas lecturas acompañadas que tienen el objetivo de guiarlos y ayudarlos un poco en lo que nosotros consideramos concepciones fundamentales o conceptos claves para comprender el recorrido que vamos haciendo en la materia. En este sentido, vamos a abordar el día de hoy algunas ideas planteadas por Walter Ong en relación a oralidad y escritura. Walter Ong ha sido un importante educador, académico, lingüista, entre otras cuestiones. Y nosotros vamos a tomar uno de sus libros, Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, en donde él plantea y trata de poner en escena esta influencia que tiene la oralidad y la escritura en los diferentes grupos humanos, en la estructura de pensamiento y de acción de los grupos humanos. Entonces se van a establecer aquí dos temas claves en el libro. Por un lado, los vínculos entre el pensamiento y su modo de expresión en la cultura oral, y por otra parte, la escritura como una forma diferente de organizar el pensamiento, un modo particular, pero que conserva modos de decir la oralidad. Nosotros particularmente nos vamos a centrar en el capítulo 3, que toma algunas psicodinámicas de la oralidad. Y para poder avanzar con este capítulo es muy importante tener en cuenta dos conceptos que nos van a ser fundamentales para entender las psicodinámicas de la oralidad. Por un lado, la oralidad primaria, que es aquella oralidad de las culturas que no tienen ningún tipo de conocimiento de la escritura o de la impresión, es decir, no han tenido acceso ni han tenido experiencia de sus efectos. Si nosotros seguimos este sentido estricto de la definición, hoy en día la cultura oral primaria casi no existe. A diferencia de lo que ocurre con la oralidad secundaria, que se refiere a esta oralidad de las culturas post-conquista de la escritura y de la imprenta. Actualmente incluso podemos incorporar una enorme cantidad de medios tecnológicos que podemos decir están transformando también las psicodinámicas de la oralidad. Walter Ong, cuando habla de oralidad secundaria, lo que quiere señalar es que muchas de nuestras formas de concebir el mundo, de entenderlo, de pensarlo, están influenciadas por la tecnología de la escritura y su uso. Y él se refiere a la escritura como tecnología en tanto es algo externo al hombre, es algo artificial, creado por él. No es natural como sí lo es la oralidad. Y para poder seguir avanzando con estas cuestiones, estos conceptos de oralidad, es muy importante comprender cuál es la naturaleza del sonido. El sonido se caracteriza por la fugacidad, la evanescencia. Una vez exteriorizado, el pensamiento se va diluyendo hasta perderse, ¿no? No posee esa característica más de permanencia como si la tiene la escritura. Y en este sentido, teniendo en cuenta esa característica de fugacidad del sonido, es que para las culturas orales es sumamente valiosa la capacidad de memoria verbal. ¿Por qué es tan importante esta memoria? Porque en las culturas verbomotoras, así las llama Walter Ong, las acciones y actitudes en los distintos aspectos de la vida van a depender mayormente del uso efectivo de las palabras y de la interacción humana. Entonces, como dijimos, en la oralidad el sonido, lo dicho, desaparece rápidamente. Y es en esa oralidad en donde está concentrada toda la acción de estas culturas. Hay dos aspectos interesantes para tener en cuenta. En primer lugar, la sobrevaloración de la retórica. Es un poco retomar, ¿no?, lo que venimos diciendo. Un montón de acciones que para nosotros en la vida cotidiana parecen simples por pertenecer a culturas tecnológicas, en la cultura oral en realidad son una serie de maniobras verbales, a lo que Walter Ong llama operación agonística oral. Es como una lucha de la palabra constantemente. Principalmente porque la oralidad primaria
propicia este tipo de estructuras en donde es necesaria eh, la exteriorización del pensamiento. Esto de la comunidad, la comunicación oral une a la gente en grupos y por lo tanto se va a hacer hincapié en el uso de la palabra, en la comunicación misma. Y por otra parte tenemos el papel de las grandes figuras heroicas y de lo fantástico, así como las acciones y las actitudes van a depender del uso efectivo de esta palabra, de la interacción humana. La estructura intelectual va a crear figuras extraordinarias para organizar esa experiencia de forma memorable, para que se sostenga en el tiempo. Podríamos decir que las figuras insulsas no sobreviven en la mnemotecnia oral. Aún así no se niegan otras tendencias y razones para la creación de estas grandes figuras, pero sí tiene mucho que ver con esta capacidad de la memoria verbal, de poder recordar. Y estas figuras tienden a ser genéricas y con la misma estructura mnemotécnica que persiste. Algo que va a ser fundamental porque el pensamiento de las culturas orales va a estar sostenido en la comunicación misma y aún así esos fragmentos no quedan grabados. Entonces, ¿cómo recuerdan las personas en una cultura oral? No disponen de textos escritos, no hay nada fuera del pensador a lo que volver, es decir, no hay nada fuera de la mente y del pensamiento. Entonces, ¿cómo organizan ese saber? ¿Cómo recuperan la información? Esto es a lo que Walter Ong llama pensar cosas memorables. La experiencia va a ser totalmente intelectualizada mnemotécnicamente. Se van a establecer pautas mnemotécnicas pensadas justamente para esa repetición oral. Pautas equilibradas, rítmicas, con repeticiones, de tipo formularios. Y todo este pensamiento oral va a estar entrelazado con los sistemas de memoria. De nuevo volvemos a la memoria verbal. Mientras más extenso y complejo sea ese pensamiento, más desarrolladas van a ser las fórmulas y los mecanismos que se van a utilizar para poder recuperarlo, para poder retomar. Y es algo que con la escritura es mucho más sencillo, ¿no? Porque la escritura nos permite poder recuperar, volver a ciertas ideas que aunque no se las hayan plasmado en esos términos mnemotécnicos, uno puede volver a ese material. En cambio, con la oralidad no. Y estas me parecen que son ideas que hay que tener bastante en claro antes de poder seguir avanzando con otras características del pensamiento y la expresión en las culturas orales primarias. Walter Ong desarrolla aquí 9 aspectos que van a ser fundamentales para poder comprender las estructuras de pensamiento de las culturas orales. Por eso, bueno, voy a avanzar un poco explicando cada una. En primer lugar, las estructuras son acumulativas antes que subordinadas. Las estructuras orales tienen principalmente un anclaje pragmático. Están centradas en ese momento de interacción en donde toma presencia la palabra misma. Entonces en el lenguaje se van a preferir estructuras aditivas. En cambio, las estructuras caligráficas están más pendientes de la sintaxis, es decir, de esa organización del discurso. Y el discurso escrito se va a desplegar en una gramática más elaborada y fija que en el discurso oral. También estas características de las estructuras escritas es que carecen de los contextos existenciales plenos normales que rodean al discurso oral. Volvemos a esto de que las culturas orales van a estar centradas en la interacción y en ese desplazamiento, despliegue de la palabra. Y es por eso también, así como son aditivas,
y acumulativas, también van a ser acumulativas antes que analíticas. Y esta característica está estrechamente ligada a ese uso de fórmulas para poder practicar la memoria. La estructura oral no está conformada por estructuras simples, sino es toda una composición de entidades y términos. Lleva una carga de epítetos, otro bagaje formulario, que en la escritura por ahí se lo considera tedioso, pesado, redundante. Y una vez que ha establecido una expresión formularia, se la suele mantener intacta en frases hechas, refranes, dichos. También con esto, ¿no? Retomando las grandes figuras, cómo se las sostiene para poder recordar y poder mantener ciertas experiencias en el tiempo. Y asimismo, otra de las características de pensamiento, de la oralidad, tiene que ver con que son abundantes y copiosas, ¿no? Acá prima la redundancia y la repetición, por esto que nombrábamos anteriormente de la evanescencia del sonido. El enunciado oral, a medida que es articulado, desaparece, entonces no hay nada a qué volver para poder revisar cuando esto ocurre. Entonces la mente tiene que avanzar un poco más lento, conservando la atención en el foco de lo que se está tratando. Entonces también cuando el orador necesita continuar con el discurso y a su vez está pensando en lo que tiene que decir a continuación, o por ahí para cubrir ciertos problemas acústicos ante un público numeroso que no se escucha, que no se entiende, suele recurrir a esta redundancia o a la repetición, es algo constante. En cambio, la escritura va a establecer una línea de continuidad fuera de la mente. Es algo, como mencionaba al principio, al llamarlo tecnología, es algo artificial. Y esto le va a permitir recuperar el texto con otra dinámica, incluso en la ausencia de los interlocutores, ¿no? Y por esa misma razón de la evanescencia, es que en esa cultura oral primaria, el conocimiento que no se repite en voz alta desaparece pronto. Por lo tanto, son culturas que tienden a ser conservadoras y tradicionalistas. ¿Cómo se logra la transmisión del conocimiento a través de los siglos? A partir justamente de una configuración tradicionalista que conserva. Esto no significa que sean culturas que carezcan de originalidad. O sea, su originalidad no radica en inventar historias nuevas, sino en lograr una reinvención de tradiciones anteriores. El discurso se va ajustando a la tradición. Y por su parte, la escritura puede almacenar el saber fuera de la mente. Entonces, el texto libera a la mente, a la memoria, y le permite ocuparse de otros conocimientos más nuevos. Otra de las características muy importantes en torno al pensamiento, las culturas orales, tiene que ver con la cercanía al mundo vital. Las culturas orales deben conceptualizar y expresar en forma verbal todos sus conocimientos en referencia estrecha con el mundo vital humano. Es decir, que todo lo que intenten comunicar tiene que tener una relación muy cercana, tiene que estar asimilado al mundo cercano y más inmediato que poseen. Es algo que con la escritura a nosotros se nos facilita en cierta forma porque estas culturas orales no tienen el desplazamiento semántico de la escritura, es decir, que no poseen las categorías y estructuras para presentar el saber a cierta distancia de la experiencia vivida. Por ejemplo, nosotros ahora actualmente podemos narrar una situación aunque estemos alejados temporal y espacialmente de ella. En las culturas orales eso es casi imposible porque no disponen de elementos o categorías abstractas. Es por eso que la complejidad
de estudiar la oralidad es grande, porque no se trata solo de enfocar en las palabras, sino también en todos esos universos de relaciones de su mundo humano vital, y que muchas veces solo lo podemos inferir, aproximarnos a partir de ciertas ideas o características que vamos observando. La cultura esta caligráfica de la escritura o la cultura de la impresión de la que formamos parte pueden apartar en cierta forma, pueden hacer este desplazamiento semántico, pueden incluso desnaturalizarlo al hombre. Y avanzando con otra de las características, tiene que ver con estos matices agonísticos que ya había mencionado un poco antes. Y esto tiene que ver con que el conocimiento inserto en ese mundo vital humano, por esa proximidad que tiene que tener, con esa relación estrecha con el mundo al cual hacen referencia, es que se establece un contexto de lucha, entendido como una interacción verbal, como una ida y vuelta entre los locutores, en donde la palabra toma un lugar central, donde la interacción humana es importante. El discurso es bidireccional, salido de uno pero pensado en el otro con quien está interactuando. Entonces el lenguaje se va a configurar con las representaciones del otro y las intencionalidades del sujeto. Aquí podemos retomar lo expuesto en las clases anteriores por los profes en torno al contrato de comunicación y la noción de alteridad. Pensemos en este concepto de alteridad. Los sujetos condensan su propio marco de referencias ideológicas y a partir de eso construyen su propia imagen, su mismidad, y también van a construir la imagen de otro, de la alteridad, en tanto se corresponda o no con el propio marco de referencias. Y es a partir de esa referencia de la mismidad y la alteridad que los sujetos se van a insertar en el juego comunicativo, en este contexto de lucha de la palabra, en donde esta palabra es acción, y esta acción se va a desplegar enmarcada por un contrato comunicativo que va a dar cuenta de las distintas relaciones entre los interlocutores. Entonces, siendo que toda esta comunicación verbal debe ser por palabras directas, con los participantes insertos en esta dinámica, las relaciones interpersonales van a ocupar un lugar destacado. Y a diferencia de esto, la escritura propicia abstracciones y aparta al que sabe de lo sabido y de ese contexto de lucha. Por esto también que las estructuras de pensamiento en las culturas orales son empáticas y participantes antes que objetivamente apartadas. ¿Qué significa? Que es necesario asimilar el mundo. Para una cultura oral, aprender o saber significa lograr una identificación comunitaria, empática y estrecha con lo sabido. Se tienen que identificar con él, y esto también está relacionado con esa cercanía al mundo humano vital. En cambio, en la escritura, al separarse al que sabe de lo sabido, establece estas condiciones para la objetividad, en el sentido de que puede disociar o alejar al que sabe del conocimiento. Tiene que ver mucho también con este desplazamiento semántico que permite la escritura. Con esto de la proximidad, la identificación con el mundo humano vital, los marcos de referencia muy estrechos, es que estas culturas también son homeostáticas, es decir, son sociedades que viven en un presente que guarda un equilibrio y se desprenden de todos aquellos recuerdos que ya no tienen una pertinencia actual. Por esto que, por ejemplo, el pensamiento oral es indiferente a las definiciones abstractas o de diccionario. ¿Y qué es lo que implica? Que las palabras adquieren el significado en su ambiente real presente, en la situación de interacción actual. Aun cuando obviamente hay significados anteriores que hayan moldeado los actuales. Pero el significado está dado por la situación, por la interacción actual. Y también incluye elementos extraverbales como modulaciones, vocales, expresiones, gestos. Esto con la escritura es diferente porque
Gracias a la escritura y la imprenta se han inventado diccionarios en donde pueden registrarse los diversos significados de una palabra de acuerdo a los textos en donde aparezca. De esta forma se establecen diversos estratos de significado, discrepancias semánticas. Y siguiendo con esta idea, es que también son situacionales antes que abstractas, porque va a haber una preferencia del pensamiento situacional antes que clasificatorio, y tiene que ver con esta cercanía al mundo humano vital. Entonces se tiende a utilizar conceptos en marcos de referencias situacionales. Por ejemplo, en el capítulo Walter Ong toma otras investigaciones lingüísticas para poder explicar esta característica, y en estas investigaciones de otros autores toma un ejemplo en donde una de las comunidades a las que se investiga se les presentan figuras geométricas, pero no se refieren a estas figuras geométricas por sus términos clasificatorios y abstractos, como círculo, cuadrado, triángulo, sino que se refieren a estos conceptos en su marco de referencia situacional. A un círculo lo llamaban como plato, luna, y en ese sentido se mantienen cerca de su mundo humano vital, mantienen esa estrechez. Estas son cuestiones que se van modificando, que se van transformando a medida que se tiene un conocimiento de la escritura. Por eso se establece esta distinción como la escritura, como una tecnología que va transformando las estructuras de pensamiento. Para cerrar ya con este encuentro de lectura, me gustaría mencionar que el ingreso de la tecnología de la escritura en las culturas orales significó que la oralidad se vea teñida de rasgos de los sistemas de pensamientos propios de la cultura escrita. Entonces, desde nuestro punto de vista, ya damos vuelta a esta manera de presentar las relaciones entre oralidad y escritura y planteamos que conocer las pautas que regulan la oralidad como vehículo de comunicación e interacción social nos permite rastrear marcas del oral en la escritura. Este giro representa para nosotros una posibilidad de conocer algunos rasgos de esa oralidad en una dimensión diacrónica, porque no tenemos que perder de vista que solamente disponemos de textos escritos para tratar de sondear todo ese universo. Así que con esto cierro y me despido hasta el próximo encuentro de lectura.